¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es realmente la cultura? Es una de esas palabras que usamos todo el tiempo, pero ¿qué significa de verdad? Pues su significado es mucho más profundo y, la verdad, sorprendente de lo que solemos imaginar. Venga, vamos a meternos de lleno en ello. A ver, si pensamos en cultura, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente cosas como museos, ópera, literatura, ¿no es cierto? Bueno, pues esa es una parte, sí, pero es solo la puntita del iceberg. La visión de la antropología va muchísimo más allá. Mirad esta comparación que es muy reveladora. A la izquierda, esa idea popular de cultura, lo que llamaríamos alta cultura. Y a la derecha, la visión antropológica, que lo incluye todo, desde un partido de fútbol y la comida rápida hasta nuestra serie de televisión favorita. Desde esta perspectiva, una estrella de rock es un fenómeno cultural tan digno de estudio como un director de orquesta. Así que, para entender qué es la cultura de verdad, tenemos que dejar atrás esa visión un poco elitista y empezar a explorar una definición mucho más amplia. Y esta de aquí es la definición clave, la que puso los cimientos de todo. Es del antropólogo Edward Taylor, de hace ya más de 150 años. Y ojo, lo más importante está justo al final, adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Esto es crucial. ¿Qué quiere decir? Pues que la cultura no es algo con lo que nacemos, no está en los genes, es algo que aprendemos. Vale, entonces, si la cultura se aprende, ¿cómo funciona exactamente ese proceso? ¿Cómo llegamos a interiorizar todas esas reglas, muchas de ellas no escritas, que guían nuestra vida casi sin que nos demos cuenta? Pues resulta que este aprendizaje ocurre de dos maneras. Por un lado está la enseñanza directa y consciente, como cuando de pequeños nos insisten en que demos las gracias. Pero una parte enorme de la cultura la absorbemos casi sin querer, de forma inconsciente, simplemente observando lo que nos rodea, imitando comportamientos sin ni siquiera pensarlo. Y con esto llegamos al corazón de la cultura humana, el símbolo. Un símbolo es cualquier cosa, una palabra, un gesto, un objeto que representa a otra cosa. La clave de todo, y esto es lo realmente fascinante, es que la conexión es arbitraria. Pensemos en la palabra perro. No hay nada en ese sonido que huela a perro o ladre. Es simplemente una convención, un acuerdo social que todos compartimos. De hecho, el antropólogo Leslie White fue un paso más allá. Él defendía que la capacidad de crear y usar símbolos fue literalmente el Big Bang de la cultura humana. Es una habilidad que nos diferencia de forma radical de otros animales y que nos permitió empezar a construir los mundos tan complejos en los que vivimos hoy. Pensemos en estos ejemplos tan claros. No hay nada en un trozo de tela con colores que signifique país, ni hay nada en el agua que la haga santa por sí misma. Todo el significado es algo que nosotros, como grupo cultural, le hemos asignado. Ahí reside el poder increíble del símbolo. El antropólogo Clifford Geertz nos regaló una analogía que es sencillamente genial. Compara la cultura con el software de un ordenador. Son como los programas que se ejecutan en nuestro cerebro y nos dicen cómo comportarnos, cómo interpretar el mundo que nos rodea, qué sentir. Claro, esta idea de la cultura como software nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Cómo interactúa este programa con nuestro hardware, con nuestra biología? ¿De qué manera la cultura moldea nuestras necesidades más básicas y naturales? Por ejemplo, algo como el espacio personal, esa distancia que mantenemos con los demás cuando hablamos. Parece algo totalmente natural, instintivo, ¿verdad? Pues no lo es en absoluto. Es una de las reglas más fundamentales que nos enseña nuestra cultura desde que somos pequeños. Y esto ilustra la diferencia a la perfección. En la cultura norteamericana, por lo general, el contacto físico es mucho más reservado. En cambio, en Brasil, los besos y los abrazos son parte del día a día, incluso entre hombres que no se conocen mucho. Ninguna de las dos formas es la correcta o la natural. Son simplemente programas culturales distintos. Y este mismo patrón se repite con todas, absolutamente todas nuestras necesidades biológicas. Todos tenemos que comer, pero la cultura nos dice qué comer, cuándo y cómo. Si vemos la tabla, la hora de la cena, lo que se considera una comida de verdad, incluso algo tan básico como dónde y cómo ir al baño. Todo está filtrado y dictado por la cultura. Incluso la manera de afrontar la muerte, que es la experiencia más universal que existe, varía de una forma increíble. Para los Betsileo de Madagascar, por ejemplo, un funeral es el evento social más importante en la vida de una persona, mucho más que una boda. Y esto choca frontalmente con la costumbre norteamericana de funerales más bien rápidos, discretos y sobrios. Bien, está claro que la cultura es compleja, pero además no es un bloque único, no es monolítica. Opera en diferentes niveles al mismo tiempo. Podríamos imaginarlo como si fueran capas. Hay una cultura internacional, con elementos que cruzan fronteras, como el fútbol o ciertas religiones. Luego una cultura nacional, compartida por la gente de un mismo país.
Y dentro de esa, un montón de subculturas que pueden basarse en la región, en la etnia, en la religión, cada una con sus propios símbolos y tradiciones. Y claro, todo esto nos lleva a un dilema fundamental, sobre todo en el mundo tan globalizado en el que vivimos. Si cada cultura tiene sus propias reglas y su propia lógica, ¿cómo debemos enfrentarnos a las diferencias? Aquí tenemos dos conceptos que son polos opuestos. Por un lado, el etnocentrismo. Es esa tendencia, muy humana por cierto, a pensar que nuestra forma de hacer las cosas es la correcta. Es básicamente juzgar a los demás desde nuestro propio punto de vista cultural. Y en el otro extremo está el relativismo cultural. La idea de que para entender una cultura tenemos que hacerlo desde dentro, en sus propios términos, sin aplicar nuestros juicios de valor. Pero claro, aquí es donde la cosa se complica. El relativismo cultural es una herramienta increíblemente útil para la comprensión, para fomentar el respeto. Pero ¿qué pasa si lo llevamos al extremo? ¿Hay un punto en el que una práctica, por muy cultural que sea, choca con lo que consideramos un derecho humano fundamental? Es un debate enorme y muy vigente, incluso dentro de la propia antropología. ¿Dónde se traza la línea entre el respeto a la diversidad y la defensa de una justicia universal? Así que, para terminar, volvamos a esa analogía del software. Si la cultura es ese programa que hemos aprendido a menudo sin darnos cuenta y que guía nuestro comportamiento, ¿hasta qué punto podemos ser conscientes de ese programa? Y quizás lo más importante, ¿podemos llegar a reescribir algunas de sus líneas? Es una pregunta que desde luego da mucho que pensar.